Buenas tardes para todo el mundo, ¿eh? É, Me entusiasmé hablando com Giovana. e eu também. Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais essa ação da Semana Emília Ferreiro, premissas que asseguram o direito à alfabetização plena. Esta é a sala 4, La Lectura e La Escritura em Cenários Incertos, promovido pela Rede Latino-Americana de Alfabetização, em parceria com a Universidade Nacional de Rosário, da Argentina. Nós vamos por aqui até as 2h30. Eu me chamo Júlia Menezes, sou membro da Comissão de Tecnologia e Comunicação da Rede, sou uma mulher branca, de cabelos curtos, castanhos, estou com uma blusa branca e, ao fundo, encontra-se o logo da Rede Latino-Americana de Alfabetização e da Semana Emília Ferreiro. É um orgulho imenso fazer parte da comissão organizadora da Semana Emília Ferreiro, que celebra o aniversário de 2 anos de relançamento da nossa rede e o legado vivo de Emília Ferreiro. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês nessa ação, que integra uma programação intensa e especial, dedicada a preservar conquistas, resistir aos retrocessos e avançar na produção e democratização do conhecimento sobre a alfabetização. A semana segue até o dia 8 de maio, com 22 ações formativas gratuitas. Para quem ainda não se inscreveu nos próximos eventos, ainda é possível garantir a participação. Já está aqui no chat fixado o link para a inscrição nas próximas salas virtuais. Agora, é preciso eu dar um recado importantíssimo. Todos os eventos terão certificado de participação aqui da Semana Emília Ferreiro, mas para recebê-lo é necessário a assinatura da lista de presença, que logo mais eu colocarei no chat e deixarei fixada. Nessa lista de presença, há um item para os participantes deixarem um comentário sobre esse nosso encontro aqui na sala 4. Logo, logo, então, o link será disponibilizado no chat. Hoje, nós temos a presença da nossa querida presidente, professora Giovana Zen, e também dos nossos palestrantes, Mônica Baes e Fernando Avendiano. Mônica é doutora em Ciências, com especialidade em Investigações Educativas, pelo DII, no México, com tese orientada pela doutora Emília Ferreiro, e também é mestre em Ensino de Língua e Literatura. É pesquisadora, categoria 2, e docente na Faculdade de Humanidades e Artes da Universidade Nacional de Rosário. Ela dirige e codirige diversos programas de pós-graduação na área da alfabetização, com destaque para a Cátedra Internacional de Estudos Interdisciplinares em Alfabetização, doutora Emília Ferreiro, além de projetos voltados à educação bilíngue para crianças surdas e à formação de pesquisadores em pesquisa linguística evolutiva. Sua produção acadêmica inclui pesquisas e publicações sobre processos de alfabetização em contextos urbanos, rurais, bilíngues e clínicos, com foco em crianças ouvintes e surdas. Mônica também atua na formação docente e na problematização da patologização das infâncias. Ela é autora de livros, capítulos e artigos reconhecidos nacional e internacionalmente. Fernando Avendiano é doutora em Humanidades e Artes, com menção em Ciências da Educação pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, onde coordena a maestria e o doutorado em Educação. É professor titular nas áreas de formação docente e políticas educacionais. Atua também como avaliador de programas de pós-graduação e de pesquisa na Argentina. É presidente do Centro de Estudos Multidisciplinares em Educação e membro fundador da SAIE, e tem uma trajetória destacada na formação docente e na pesquisa em didática da língua. É reconhecido nacional e internacionalmente, tendo recebido menções honoríficas por sua contribuição à educação na Argentina e no Equador, além de ter sido declarado educador distinguido da cidade de Rosário em 2022.
Antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, quero dar também mais alguns recados. Essa aqui é uma sala privada para todos os inscritos, então, por favor, eu peço que esse link não seja compartilhado. Todos os inscritos receberam no seu e-mail de inscrição o link para esta sala. Fiquem todos bem à vontade entre nós e eu espero que seja uma tarde de grande reflexão para todos. Mônica, Fernando, com a palavra, é um prazer recebê-los aqui. Muchas gracias, Julia. Muchísimas gracias, Julia. Es un placer para nosotros compartir este espacio, sobre todo teniendo en cuenta que participamos de la Red Latinoamericana de Alfabetización, que tanto impulsó Emilia Ferreiro durante muchísimo tiempo. Así que bueno, es un placer para nosotros participar. Y bueno, comenzaríamos planteando qué es leer y qué es escribir, para luego comenzar a pensar las reflexiones que Emilia Ferreiro tiene al respecto, ¿sí? No es ninguna novedad decir que Emilia sostenía que leer no es descifrar y escribir no es copiar. Esto lo ha sostenido a lo largo de toda su producción, ¿verdad? Lo importante entonces es detenernos a pensar qué es leer y qué es escribir. Cuando nosotros decimos qué es leer, decimos que leer es atribuir sentido a un texto y escribir es organizar información. Para lo cual, tanto para leer como para escribir, y retomo algunos de los aportes de Emilia, los lectores y los escritores en principio necesitan tener conocimiento sobre la escritura. Es decir, primero que nada, descubrir cuáles son las funciones que cumple la escritura como instrumento social de comunicación y qué propósitos nos llevan a los lectores y a los escritores a leer y a escribir. Y luego tenemos que pensar que hay que identificar la lectura y la escritura como acciones específicas. Esto significa que no podemos hablar de lectoescritura, porque son precisamente dos acciones específicas. Sin duda, leer da la posibilidad de escribir mejor, y cuanto más escribimos, más posibilidades tenemos de acceder a otros textos, pero son acciones específicas. La otra cuestión importante a tener en cuenta cuando leemos y cuando escribimos es que tenemos que tener un conocimiento cabal sobre lo que es el sistema de escritura. Es decir, tenemos un sistema de escritura de naturaleza alfabética. ¿Cuáles son entonces, digamos, los procesos que están involucrados en este sistema de escritura? En principio, el modo de representación del lenguaje que define el sistema alfabético, ¿sí? Que en algún punto y fuera de contexto, a cada fonema le corresponde un grafema, pero luego vemos que no es así, digamos. Y fundamentalmente el aprendizaje de ciertas convenciones periféricas fijas, como la orientación de la escritura, los nombres de las letras, mayúscula, minúscula, imprenta, cursiva, etc. Y otra cuestión a tener en cuenta con respecto a la lectura y a la escritura es el conocimiento sobre el estilo del lenguaje escrito. ¿A qué llamamos conocimiento del lenguaje escrito? Primero, reconocer la diferencia entre la comunicación oral, dependiente del contexto, y la comunicación escrita, que no depende del contexto, ¿sí? Es decir, la escritura no es una réplica de la oralidad. Esto también es una cuestión importante para tener en cuenta, o sea que la escritura no es la transcripción de la oralidad, por varias cuestiones, digamos, y por eso decíamos que son acciones específicas. La escritura retiene algunas características de la lengua oral, sin duda, pero no toda. Por eso hablamos de un sistema de representación. Esto significa que algunas características de la lengua oral son retenidas en la escritura, pero otras no. Por ejemplo, las tonadas regionales, las prosodias, digamos, la escritura no las retiene. Y la escritura tiene particularidades que la oralidad no tiene. Por ejemplo, la ortografía.
Entonces, estas cuestiones son cuestiones importantes a tener en cuenta, digamos, en relación a lo que se llama el conocimiento sobre el estilo del lenguaje escrito, porque también tenemos que tener en cuenta que los diferentes tipos de texto requieren la presentación de información de manera organizada, clara, explícita, utilizando un vocabulario preciso, y hay que desarrollar procedimientos de lectura y de escritura en diferentes tipos de textos. Por lo pronto, textos que llamamos textos despejados. ¿Cuáles son esos textos despejados? Las listas. Pero también textos continuos. Por ejemplo, narraciones, descripciones, instructivos, etc. En este proceso, entonces, digamos, de aprender a leer y escribir, o sea, lo que llamamos el acceso a la lengua escrita, tenemos que tener en cuenta también una cuestión sumamente importante, es el conocimiento del mundo que tenemos los lectores y los escritores. ¿Por qué? Porque como dice Umberto Eco, los textos son artefactos perezosos. No hacen por nosotros los lectores nada. Somos los lectores los que tenemos que atribuir sentido al texto, como dije, en relación con lo que era la lectura, y organizar la información para que el texto sea coherente. ¿Qué quiere decir esto de que los textos son artefactos perezosos? Y esto es una cuestión importante para trabajar sobre todo en las cuestiones vinculadas a la enseñanza de la lectura y la escritura en el aula. El significado del texto no está exclusivamente en la información que el texto aporta, sino en la posibilidad que el lector, con el capital cultural que tiene, le atribuye sentido. Frank Smith, un psicolingüista muy conocido, dice algo que es muy importante. Él dice, el texto aporta la información visual, la palabra escrita, en todo caso. Pero ¿qué es lo que no aporta el texto? La información no visual que pertenece al capital cultural del lector y del escritor. Voy a poner un ejemplo muy simple para que esto se entienda. Hay una publicidad de una cerveza española, la cerveza Victoria, que reza así, dice, esta cerveza reinventa un clásico. Para dar cuenta de la reinvención del clásico, el eslogan publicitario dice, en un lugar de La Mancha, cuyo nombre no me sale en el GPS, bien, todos podemos leer sin ninguna dificultad esas palabras, en un lugar de La Mancha, cuyo nombre no me sale en el GPS. Pero quienes hemos leído el Quijote, podemos atribuirle un sentido que a lo mejor un lector ordinario común no puede atribuirle. Y la idea de clásico reinventado está en esto de en un lugar de La Mancha, ¿sí? Cuyo nombre no me sale en el GPS, ¿verdad? Entonces, digo, ¿esto qué implica? Implica que no basta con pasar la vista por sobre el texto. Hay que aportar toda esta información no visual de la que habla Frank Smith, digamos que tiene que ver con el capital cultural del lector, es decir, con el conocimiento del mundo, pero también con ese conocimiento del universo textual, sabiendo que hay distintos tipos de lectura. Si yo leo un parte meteorológico, una vez que encuentro la información que necesito, dejo de leer. Pero si yo lo que tengo que leer es un texto de estudio, tengo que leerlo completo. Hay un tipo de lectura que es la lectura literal, es decir, el acceso que yo tengo a lo que el texto dice, pero también hay una lectura inferencial, rescato información que está implícita pero no explícita. Cuando yo digo, por ejemplo, qué frío hace, ¿no? A lo mejor no estoy queriendo dar una información acerca de la temperatura, sino pidiéndole a alguien que cierre la ventana o la puerta. Entonces, estas son cuestiones vinculadas, ¿sí?, a esto que llamamos conocimiento de lo que el lenguaje significa, ¿verdad? Bien, en relación con la lectura, digo esto, y con la escritura, quiero decir también que esto de escribir implica organizar información, para lo cual, ¿qué debemos tener? Primero que nada, información. No se puede escribir sobre aquello que no se conoce. Pero esa información, digamos, nosotros la tenemos en nuestro almacén mental de una manera no ordenada como el orden de los libros. Debemos pasarla
a lo que es el sistema de escritura y al lenguaje que se escribe, en donde escribimos de izquierda a derecha en un renglón, de arriba a abajo en la página, etc. Todos estos procedimientos y todos estos procesos, digamos, son procesos que no se adquieren espontáneamente, que necesitan ser aprendidos, ¿sí? Porque si fuera que estuviera inscrito en la dote genética de cada uno de nosotros la posibilidad de leer y de escribir, en las sociedades letradas, como dice Emilia, no existirían analfabetos. Entonces, digo, la posibilidad de leer y la posibilidad de escribir, digamos, implican la construcción de nosotros como lectores y como escritores, ¿sí? Y esa construcción implica todo un proceso constructivo, que Emilia lo ha explicado perfectamente y de la cual Mónica va a hablar con más detalle, digamos, ¿sí? Son procesos constructivos que necesitan siempre un adulto que introduzca en esos procesos, ¿sí? Sin violentar esos procesos. Por eso, digamos, ¿sí? Estos procesos de lectura y de escritura y estos conocimientos que se necesitan para leer y para escribir no dependen de un método que implique, ¿sí?, un objeto externo que deba ser incorporado, sino de una construcción que debe hacer el lector y que debe hacer el escritor. Más que una construcción, hablaríamos de una reconstrucción del sistema para poder atribuir sentido a lo que lee y para poder organizar la información. Sí. Exacto. Te dejo la palabra, Mónica. Gracias, Fer. Yo voy a tomar la segunda parte del título de nuestra ponencia, los escenarios inciertos. Cuando pensamos en las incertidumbres que nos tocan vivir en los contextos actuales, en realidad son de diferente tipo y dimensión. Una, sin lugar a dudas, es la proliferación de artefactos letrados, que interrogan e interpelan los conceptos que hemos construido a partir de la cultura impresa. En los nuevos artefactos letrados interrogan la lógica de los textos impresos, donde de la linealidad pasamos a la fragmentariedad. Es decir, que hoy leer no es solo dominar es resignificar lo que acaba de decir Fernando en función de distintos dispositivos que nos obligan a distintas lógicas. Y no solo uno tiene que aprender a leer los textos que son portados por estos nuevos artefactos, pantallas de celulares, pantallas de PCs, en fin, las múltiples pantallas que vemos incluso cuando entramos a un bar o a un restaurante, hay un televisor prendido, sino que también hay que aprender a leer esos textos en contexto y saber utilizar esos artefactos letrados de manera adecuada. O sea, se ha complejizado la contextualización de la lectura y de la escritura desde el momento en que los nuevos soportes tienen una movilidad y una ubicuidad que obligan a cambiar las posturas que tradicionalmente nos han definido como lectores. Desde los gestos, o sea, este asunto de los dedos, a que ya no es lo mismo que estar así, ¿no?, con un libro entre manos, sino que también tenemos que entender que cuando alguien está con esto, está leyendo y está escribiendo. Como ha dicho en determinado momento Chartier, que decía que hoy estamos, esta proliferación de la escritura en el siglo XXI, en el mundo digital, existen hoy muchas formas de comunicar, pero lo que se consume en todo momento en las pantallas es la escritura. Es decir, que lejos de pensar que la escritura se ha perdido en las pantallas, más bien esto es una falacia, es una concepción errónea.
La idea más extendida ante la profusión y cotidianidad de los dispositivos tecnológicos es que con el mundo digital se pierde la escritura, el texto. Es una concepción absolutamente errónea. En el mundo digital se necesita leer, intercambiar, escribir. Es un mundo saturado de escritura. Es una escritura que necesita otros soportes, otros dispositivos y tiene otros efectos. Entonces, nos parece fundamental reconocer esta proliferación hasta el punto en que se pueden interpretar entonces que hoy leemos y escribimos más que en otros tiempos. Pero estas acciones se han resignificado. Como recién aludía Fernando, al carácter complementario de la lectura y de la escritura. Lo que hoy sucede, o podría decirse, es que los lectores ya no están exclusivamente fijados en la interfaz papel-texto, o la interfaz televisión. Ahora se fluye de una interfaz a otra, salta de un espacio de interacción a otro y se confronta con textualidades cada vez más gaseosas y caóticas. Sin embargo, el viejo rito que celebra la comunicación entre el autor y el lector sigue vivo. Es ese rito de asombro, curiosidad y placer el que esperamos que se siga fomentando y promoviendo en las escuelas o en cualquier espacio destinado a la enseñanza de la lectura y de la escritura. Yo no sé si queda claro que a veces en los ámbitos educativos seguimos sosteniendo una idea de lector, una imagen de lector, que se corresponde con una cultura que ya no existe, con una cultura que ya dejó de ser la de un sujeto silenciosamente instalado frente a una página. Hay un sujeto silencioso, pero en la interfaz están pasando muchas cosas que no pasaban con el libro. Y el asunto es que el libro coexiste con estas nuevas prácticas. Entonces, no debemos desestimar al libro, como tampoco debemos desestimar las formas y las lógicas de lectura a las que nos obligan los nuevos soportes. Decía Chartier que la cultura impresa era la cultura del viaje, era la cultura del itinerario por el que te dejaba sorprender en el camino, por ejemplo, como quien recorre una librería, en el camino te sorprende un libro que no esperabas encontrar y que lo podés elegir. En la fragmentación que nos imponen las pantallas, sabemos o debemos saber lo que buscamos, pero difícilmente nos sorprenda un descubrimiento nuevo, porque estamos atados a los algoritmos que nos determinan ciertas palabras claves y ciertos itinerarios prefijados. O sea que esa idea del lector viajero se modifica en las pantallas, pero tenemos que asumirlo como un nuevo modo de leer y nuevos modos de construir significado y el sentido de la crítica. Poder dejar de sostener una enemistad inútil con las pantallas porque llegaron para quedarse. Y poder entender que ser letrado hoy es poder transitar de manera significante tanto del papel a la pantalla como de la pantalla al papel, y poder entender el valor educativo que tiene esto. Emilia nos ha hablado muchas veces y de manera pionera, sobre la importancia de aceptar las tecnologías y de resignificar estos modos de leer y de escribir y de interpretar texto. Bueno, hay conferencias en YouTube realmente fantásticas de Emilia sobre el valor de Internet en la producción de textos, por ejemplo. Ella misma fue creadora de una web extraordinaria, que no sé si alguna de ustedes la pudo conocer, pero que se llamaba chicoslibros.org, un espacio virtual en el que los chicos podían interactuar con escritores profesionales, podían volcar allí sus reseñas y comentarios de textos. Entonces vemos cómo a Emilia le preocupó encontrar en estos nuevos dispositivos nuevos desafíos para estos sujetos pensantes que nos mostró
que existieron, existen y existirán en todos los tiempos. Porque precisamente me parece que un gran aporte de las investigaciones de Emilia ha sido no solo mostrarnos cómo los contextos sociales y culturales pueden incidir en las posibilidades de construcción letrada que realizan los chicos, sino también cómo el chico, cada chico, es un sujeto cognoscente. No podemos ver solo al sujeto social entrampado en pantallas y nuevas tecnologías. No podemos olvidarnos de ese sujeto que piensa, que Emilia nos mostró y con cuya originalidad nos puso en evidencia cómo el pensamiento adulto a veces cae en las trampas de la convención y en las trampas del etnocentrismo, de pensar que, porque ya sabemos, esa es la única manera de saber. Poder atender a los saberes que construyen los chicos hoy es tan trascendente como continuar la obra de Emilia al reconocer a este interlocutor intelectual válido del que nos hablaba ella recordando a Piaget, ¿no? Es decir, estamos en un momento, hablando de incertidumbres, donde ciertas líneas promueven una atención muy fuerte en los aspectos culturales de nuestras culturas letradas actuales. Y por otro lado, tenemos algunas líneas que están proliferando mucho, en donde están despojando al sujeto de su capacidad cognoscente para reducirlo a un conjunto de neuronas. Por favor, no caigamos, seamos cautos. Recordemos lo que Emilia nos ha enseñado y nos ha mostrado y demostrado a través de sus investigaciones. Estamos hablando de chicos que son capaces de aprender tanto como de crecer. Y nuestra atención tiene que estar puesta en medio de este contexto de nuevas escrituras y nuevas prácticas letradas. ¿Qué es lo que nos dicen ellos? ¿Qué es lo que observan ellos? ¿Cómo ellos construyen y reconstruyen estos modos de significación con los que nos desafía la realidad actual? Porque son ellos los que pueden orientar nuestro trabajo educativo para no caer en la falacia de métodos, como decía recién Fernando, de métodos vacíos de significación y que despojan a la escritura de su valor histórico y social, que es el significar. Porque convengamos que en libros, en pantallas, en pasacalles, en carteles de publicidad, la escritura existió y existe y existirá para significar, para crear contextos, para crear comunidades de lectores. Entonces, no perdamos esas posibilidades que nos dan no solo las pantallas, sino todos los papeles que también siguen rodeándonos. Ya en el famoso libro fundante de Ferreiro Teberoski, se decía que, ellas decían que enseñar a leer y escribir sigue siendo una de las tareas más específicamente escolares. Lo suscribimos. Un número muy importante, demasiado importante de niños, fracasan al ser introducidos en la alfabetización inicial. Sigue siendo cierto. El objetivo de este libro es mostrar que existe una forma nueva de considerar el problema y sigue siendo novedosa esta forma que nos enseñó Ferreiro y colaboradores a ver el problema. Pretendemos demostrar que el aprendizaje de la lectura, entendido como el cuestionamiento acerca de la naturaleza, función y valor de este objeto cultural que es la escritura, comienza mucho antes de lo que la escuela imagina y procede por vías insospechadas. Tratándose de un tema, la alfabetización, tan debatido en el campo de la educación, conviene aclarar que no pretendemos proponer una nueva metodología. A veces nos olvidamos de esto. Y cada vez que nos quieren vender un nuevo método, debiéramos recordar esto. No es el método el que crea aprendizaje. Nuestro objetivo, decían Ferreiro y Teberoski, es presentar la interpretación del proceso, desde el punto de vista del sujeto que aprende, basada en los datos obtenidos durante años de trabajo con niños de 4 y 6 años. Este es una promesa cumplida por Emilia, pero también un desafío que nos dejó.
nos dejó muchos interrogantes, que justamente la red es un espacio fundamental para que intercambiemos avances y para que conozcamos más sobre estas nuevas prácticas de lectura y la escritura, sin olvidar a ese niño pensante que ella nos enseñó a comprender. Emilia decía que sin duda muchos y muy importantes son los cambios que hemos experimentado y seguiremos experimentando en relación con los nuevos modos de circulación de lo escrito. Desde el punto de vista del niño como sujeto social, su relación con lo escrito está mediada ahora por adultos que manipulan pantallas de todos los tamaños, y no solo libros. Sin embargo, desde el punto de vista del niño como sujeto cognoscente, las preguntas básicas con respecto a lo escrito subsisten. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre lo escrito y la lengua oral? Sigue siendo una pregunta vigente. ¿Cuáles de las múltiples segmentaciones de lo escrito son pertinentes al pasar a la escritura? ¿Qué de la oralidad conversacional queda fuera de lo escrito? Esto lo decía Ferreiro en el 2014. La conjunción de las nociones de sujeto social y sujeto cognoscente que ponen en evidencia las investigaciones psicogenéticas desarrolladas por Emilia nos obligan a ser cautos. El análisis de los contextos socioculturales no determinan por sí mismos las posibilidades constructivas de cualquier sujeto en proceso de alfabetización inicial. Son fundamentales las experiencias de interacción y reflexión sobre lo escrito en toda su complejidad significante y social. Recuerdo cuando pude participar con Emilia de un proyecto de alfabetización en comunidades rurales. La intención de Emilia a través de la promoción de la alfabetización en comunidades rurales, en cuya versión argentina participamos Fernando y yo, era precisamente poder demostrar que los chicos de zona rural, donde lo escrito no tiene una presencia social como en los contextos urbanos, son tan capaces como los chicos urbanos cuando se crean las condiciones adecuadas para entender que la escritura es significante, que cumple un rol social, que cumple funciones. En ese sentido, me parece que es muy importante no dejarnos obnubilar ni por las nuevas tecnologías, ni por el aislamiento al que las mismas someten a los chicos. Bien, ya para finalizar, quiero volver a señalar con Ferreiro, respecto de Ferreiro, que el trabajo riguroso e incansable de la doctora Ferreiro nos permite advertir la falacia de algunas propuestas al comprender que la alfabetización supone un proceso continuo y evolutivo, en el que el desarrollo y las oportunidades de interactuar en contextos letrados inciden en la pertinencia de los diversos niveles de conocimiento a alcanzar activamente por cada estudiante. Con esto quiero decir, el que un niño de 2 años sepa manejar un control remoto no quiere decir que el desarrollo no sea una variable que debamos tener en cuenta. Debemos respetar el derecho de los niños a la infancia, por mucha información que manejen. El desarrollo sigue existiendo y debemos tenerlo en cuenta, porque es lo que habilita o no ciertas posibilidades cognitivas. Ha señalado Ferreiro, lo que he defendido durante años es que para entender el proceso de alfabetización, tanto de niños como de adultos, hay que comprender la complejidad del fenómeno de la escritura, que no es menor que el de la lengua oral. Ambos son objetos complejos, no reductibles a códigos. Hay una tendencia pendular en el terreno educativo, sobre todo en la alfabetización. Si algo no funciona, se va hacia el otro extremo, y así no se construye. Estamos en uno de esos momentos pendulares, creo, ¿no? En la escuela, como en todos los hábitos, digo yo, académicos, el conocimiento se construye colectivamente. De allí la importancia de este encuentro, como la necesidad de que se repitan las escenas del presente nos obligan a revisar las certezas y a ser creativas ante las incertidumbres. Otra vez Emilia dice, aún no hemos asumido las consecuencias de la revolución tecnológica, que cambió todas las profesiones, ninguna quedó indemne. Los jóvenes leen más que antes, pero hay nuevos modos de lectura y falta tener criterios de confiabilidad. Ese es un problema mayúsculo, porque uno puede creer cualquier cosa. La escuela debería pensar cómo trabajar eso, que es algo nuevo que no estaba en la agenda escolar previa.
más aún ahora, en tiempos de autoritarismos, debemos asumir el desafío de esta construcción de lectores y escritores críticos, capaces de hacer oír su voz. Bueno, muchas gracias. Un poco esta era la reflexión que habíamos pensado con Fernando respecto de estas incertidumbres que nos afectan a todos, a varios niveles, ¿verdad? Y queríamos cerrar este encuentro con Emilia y con el video. Sí. Yo quería agregar una cosita en relación a lo que vos dijiste, Mónica, que me parece mucho más que interesante, y es que vos hablaste de los soportes y de los instrumentos, ¿verdad? Y yo creo que estamos en un mundo privilegiado. Pensemos, cuando aparece la escritura como primera tecnología de la palabra, la memoria, digamos, para conservar información pierde sentido. Cuando aparece la imprenta, el libro manuscrito desaparece. Ahora nosotros estamos en un mundo privilegiado, tenemos cantidad de soportes de leer y de escribir. Los muros, la ropa, el papel, la pantalla, el lápiz, la tiza, el carbón, la lapicera, el mouse, cantidades de soportes y de instrumentos. Esto hace, digamos, a una complejidad de la lectura y de la escritura en donde deben hacer sinergia dos lógicas, y esto es lo que hay que trabajar en la escuela fundamentalmente, la lógica de la linealidad y la lógica de la simultaneidad. ¿A qué me refiero con esto? Raffaele Simone es un psicolingüista italiano que plantea estas cuestiones de la lógica de la linealidad y la lógica de la simultaneidad. En este sentido, el orden de los libros, como diría Foucault, implica una lógica de la linealidad. Ya lo dijo Saussure, el signo lingüístico es lineal, uno a continuación de otro, no hay diferencias en ese sentido, no hay, digamos, no hay problema, no se pueden superponer dos signos lingüísticos, ni en lo oral ni en lo escrito. Esto implica, digamos, un modo, entonces, de acceder a la lectura y al texto. La pantalla, digamos, pero cuando hablo de pantalla, hablo de la pantalla del televisor ya, no solo de las pantallas de las TIC, digamos, implica una lógica de la simultaneidad, en donde se procesan distintos sistemas sígnicos a la vez. Digo, cuando vemos televisión, tenemos el logo del canal, que es un sistema de signos, tenemos la hora, la temperatura y la humedad, que son otros sistemas de signos, tenemos el graph, con la palabra el graph, las escrituras, los graphs, las escrituras que salen. Exactamente. Entonces, esto implica, digamos, que si la función de la escuela es introducir a las jóvenes generaciones en la cultura de lo escrito, hay que hacer sinergia entre estas dos lógicas, porque gran parte de la cultura escrita no está digitalizada. Y entonces hay que trabajar estos dos modos de leer y de escribir para que los ciudadanos sean verdaderos ciudadanos letrados, alfabetizados, y puedan ejercer plenamente la ciudadanía en una comunidad letrada. Esto quería agregar a lo que vos habías dicho, Mónica, que me pareció fantástico siempre. Y ahora sí, si quieren, compartimos el video de... Video, Julia, ¿podremos compartirlo? Para nosotros, este video está cargado de nostalgia y de recuerdos. Queremos compartirlo con ustedes, porque no todos saben, a lo mejor, con cuánta generosidad Emilia nos regaló su conocimiento en Rosario, como lo ha hecho en Brasil. Ustedes saben muy bien que Brasil formaba parte del gran amor de Emilia. De alguna manera compartimos ese privilegio con ustedes. Y queremos, lo hicimos pensando también para que ustedes tengan en cuenta que aquí, en Rosario, hay un lugar donde Emilia está presente y que les invitamos a participar, a comunicarse y a que podamos intercambiar mucho más. Bueno, no sé si, Julia, podemos ver el video y espero que les parezca bien. Podemos, mas antes de eu projetar aqui o vídeo, queria só compartilhar com todos
que além da nossa presidente da Rede Latino-Americana de Alfabetização, Giovana Zen, nós temos também aqui conosco nessa sala a presença de Diana Grunfeld, da Rede Argentina, da Rede Latino-Americana, Núcleo da Argentina, que está aqui conosco também. Vamos compartilhar, então, agora o vídeo. Y muchísimas gracias por la invitación. Bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias por permitirnos participar de esto. É um prazer. Nacional de Rosario. Tal vez haya quienes recuerden su primera visita en 1992, cuando dictó una conferencia en el Teatro El Círculo, el más grande de nuestra ciudad, un espacio enorme, desbordado de maestros, maestras y de profesionales de diferentes disciplinas que ya conocían y estaban movilizados por sus trabajos. A partir de allí, ¿Qué pasó a partir de ahí? Julia, ¿qué pasó? ¿Qué habrá pasado? Tal vez, bueno, puedan pasarlo de otra manera a quienes están presentes. No sé por qué no se ve, no se escucha, ni circula. bueno, mientras yo aprovecho para despedirme porque entro a clases en un rato, adentro a mi sala de aula, así que bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes y un placer haber compartido este momento con ustedes. Um privilégio, muitas gracias. Oh, muito obrigada, Fernando. Um prazer imenso, imenso. Uma honra poder ter você e Mônica aqui conosco. Está silenciada, Mónica. El video ya está en manos de ustedes. A lo mejor lo pueden hacer circular de alguna otra manera. No sé por qué no está corriendo. Si me pasan un mail, se los puedo mandar por correo para que a lo mejor se traba porque es muy pesado. Vamos tentar compartilhar de uma outra forma aqui. Só um minutinho que eu vou projetar novamente. Okay. Não estava passando o vídeo ou o áudio para vocês? Ou os dois? Ni lo uno ni lo otro. Ah, ok. Vou tentar por uma outra forma. Por las dudas, Giovanna, ¿me escribís tu correo? Así, por cualquier problema, te lo mando al correo. Ok, ok. Vamos ver agora. Ok. Emilia está particular e inolvidablemente ligada a nuestra ciudad y a la Universidad Nacional de Rosario.
Tal vez haya quienes recuerden su primera visita en 1992, cuando dictó una conferencia en el Teatro El Círculo, el más grande de nuestra ciudad, un espacio enorme desbordado de maestros, maestras y de profesionales de diferentes disciplinas que ya conocían y estaban movilizados por sus trabajos. A partir de allí, fue una presencia frecuente entre nosotros como profesora honoraria y como doctora honoris causa de nuestra universidad, de la que seguirá siendo parte siempre. A ese encuentro memorable le sucedieron otros de enorme trascendencia a lo largo de más de 20 años. Conferencias, seminarios, coloquios que contribuyeron a formar discípulas y discípulos que integran equipos activos de la continuidad de la obra de esta gran maestra. Con claridad de maestra y brillantez de genio, nos legó además de una nueva mirada, una teoría capaz de sostener prácticas que aseguran la democratización de una alfabetización de calidad para todas y todos. Con ese espíritu, en el ámbito de nuestra universidad, generó espacios de encuentro con sus discípulos doctorales de distintos lugares del país, fortaleciendo siempre los vínculos que había fundado a través de aquella primera red latinoamericana. A lo largo de ese extenso diálogo, por su vocación democrática y comprometida con la socialización del conocimiento, fundó 3 espacios fundamentales de los que esta universidad es custodia y a la vez promotora: la Cátedra Internacional de Estudios Interdisciplinarios en Alfabetización Emilia Ferreiro, la Biblioteca Emilia Ferreiro y el Programa Específico para la Formación de Investigadores en Psicolingüística Evolutiva Aplicada a la Educación, Procesos de Adquisición de la Lengua Escrita, este último como cohorte especial del doctorado en Educación. La creación de la Cátedra de Estudios Interdisciplinarios en Alfabetización surge de la necesidad compartida de promover, fortalecer, convocar y difundir producciones científicas, instancias de capacitación y proyectos de investigación en psicolingüística evolutiva y educativa en torno a la alfabetización. De este modo, se fundó en junio de 2015 este espacio de interacción académica latinoamericano e interdisciplinar, en donde la alfabetización se instaura como temática inherente al quehacer científico interdisciplinario y como problema urgente a atender, teniendo en cuenta la situación de amplios sectores poblacionales excluidos de procesos. En el momento de la inauguración de esta cátedra, Emilia Ferreiro decía: esta Universidad Nacional de Rosario me ha distinguido en 1999 con un doctorado honoris causa, una distinción que normalmente se otorga a personas vivas. Ahora me distingue poniendo mi nombre a una cátedra, lo cual habitualmente es una distinción post-mortem. Celebro la iniciativa de permitirme contribuir en vida al diseño de una cátedra a la que obviamente no hubiera podido contribuir después de mi muerte. Esto me recuerda las palabras del prolífico escritor, ensayista y cronista mexicano Carlos Monsiváis, cuando él en vida asistió a la inauguración de su propio busto y dijo: por favor, cuando me muera, entierren también el busto. Pero yo no voy a decir entierren la cátedra, sino todo lo contrario. Una cátedra tiene y la constancia en los esfuerzos de quienes la crearon. No soy la autora ni la promotora,
Soy apenas un nombre que quisiera que fuera convocante. Desearía que esta cátedra sirva de lugar de encuentro entre personas, pero sobre todo entre disciplinas. Y concluía: me siento orgullosamente comprometida por una opción de formación de jóvenes investigadores latinoamericanos que no adhieran a una dicotomía fácil que algunos quieren imponernos, según la cual los países desarrollados son los que pueden producir conocimiento a los otros países. Solo les quedaría a los otros la opción de aplicar el conocimiento producido por otros. Esto último lo digo no con la intención de defender un conocimiento propiamente latinoamericano, sino con la intención de defender que en un mundo plural y diverso como el que vivimos, nadie tiene la propiedad de defender una opción única, por más laboratorios y tecnología que reivindique. Interpretación, o sea, actividad interpretativa por parte del sujeto cognoscente, está en juego. Dicho esto, creo que queda claro mi agradecimiento y mi compromiso. Nos seguiremos comunicando, como se dice en México. La cátedra es un espacio vivo, disponible y abierto para todas y todos los que quieran contribuir a la vigencia y profundización de los trabajos desarrollados e iniciados por Emilia Ferreiro. Así se han ido sumando nuevos trabajos de sus discípulos más directos. Además de la creación de este espacio, en otro gesto de enorme generosidad, Emilia Ferreiro nos legó trabajos impresos, algunos inéditos en Argentina y otros ya publicados, de consulta obligada para estudiantes de nuestra universidad y de todos aquellos que se acerquen a nuestra biblioteca central de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. En el año de la Universidad Nacional de Rosario, coincidiendo con la inquietud de la doctora Ferreiro de que en la universidad debe adoptarse un rol protagónico en la provisión de herramientas teóricas y empíricas como respuesta a las demandas sociales y educativas respecto de la alfabetización y las culturas de lo escrito, y además conscientes de que estas demandas están en rápido proceso de cambio, porque las tecnologías de la información y la comunicación han modificado los modos de producción, distribución y recepción de los textos escritos, Emilia Ferreiro participó activamente en la creación del programa específico para la formación de investigadores en psicolingüística evolutiva aplicado a la educación, procesos de adquisición de la lengua escrita, como orientación optativa del doctorado en educación dirigido por el doctor Fernando Avendaño. Emilia coordinó este programa hasta sus últimos días. Este programa está en marcha. Es oportuno recordar la vigencia de algunos de los objetivos creados por la doctora Ferreiro, precisamente en el contexto de la nueva red latinoamericana de alfabetización. Favorecer la promoción de una comunidad de investigadoras e investigadores en el campo de la adquisición de la lengua escrita en un lapso breve. Propiciar, a través de la dinámica que se propone, la constitución de redes que vinculen individuos e instituciones de nivel nacional e internacional. Promover el intercambio y la movilidad de estudiantes de posgrado a fin de tomar contacto directo con diversas realidades educativas de Latinoamérica. Emilia está particular e inolvidablemente ligada a nuestra ciudad, a la Universidad Nacional de Rosario, a Latinoamérica, a cada rincón del mundo que tuvo el privilegio de escuchar sus palabras y a cada uno de los lectores de su obra. Nos une en su teoría y en el compromiso con sus propósitos, porque como ella sostuvo, necesitamos niños escritos de manera convincente, cuanto más fácil ahora por internet. Que no se comuniquen simplemente porque hay que estar en comunicación permanente,
sino que tengan algo para comunicar. Que el contenido del mensaje cuente al menos tanto como la forma, porque las nuevas generaciones deberán ser particularmente creativas. Tendrán a su cargo nada más y nada menos que la intención de un nuevo orden mundial donde la vida valga la pena ser vivida. Bueno. Lindo, lindo, lindo. Bueno, perdón por los saltos para la proyección, pero bueno, Lindo. le ponemos ganas. No somos expertos en tecnología, pero le ponemos... Quiero agradecerte, Giovanna, Julia, y a todos los que están presentes. Diana, es un placer volver a verte y ojalá que sigamos en contacto. Y gracias a todos los que se han quedado hasta ahora. Para nosotros y para mí ha sido un privilegio poder estar aquí en un espacio tan querido por Emilia, del que conocemos su prehistoria, ¿verdad, Diana? Así que realmente que la vida nos dé la oportunidad de recuperar y de sostener viva a alguien como Emilia, que nos ha dado tanto y nos ha permitido saber y aprender tanto. Creo que es un placer y una alegría que haya gente que tome la posta como ustedes. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias y espero que sigamos en contacto. ¿Sí? Gracias, chicas. Tchau. Muito obrigada, Mônica. Foi lindo suas palavras, a de Fernando, o vídeo. Eu pensei que toda a emoção já tinha ficado ontem, mas continua aqui, né? Não tem como não assistir o vídeo e não se emocionar, né? Então, muito obrigada por mais esse momento tão delicado e tão profundo, né? Sim, a gente segue juntas, né? Mantendo viva essa memória, esse legado e trabalhando, né? Trabalhando para que esse sonho da Emília seja realizado, né? Así es, así es. Así que es bueno saber que no estamos solas. Sim, exato, não estamos. Así es. Bueno, gente, muchísimas gracias. E Nos vemos. ¿Sí? nos vemos. Obrigada, Diana, por estar aqui também. Un beso, Diana. Un beso a todas. Nos vemos. Nos vemos, Moni. Sí. Bem, nós da comissão organizadora da Semana Emília Ferreiro, agradecemos a presença dos nossos palestrantes, doutora Mônica, doutor Fernando, é um prazer tê-los aqui conosco. Agradecemos também a todos os participantes desta sala, chegamos a 100 pessoas aqui conversando nesta tarde sobre leitura e escrita em cenários incertos. Quero também reforçar que a certificação será enviada para todos os inscritos que preencheram a lista de presença, então deixarei aqui no chat mais uma vez o link, deixar a recomendação aqui de que sigam a cátedra Emília Ferreiro, o link para acessar está aqui também no chat, e também as redes sociais da Rede Latino-Americana de Alfabetização. Para quem ainda não se inscreveu nas próximas ações da Semana Emília Ferreiro, é possível, ainda temos algumas vagas, então vocês podem acessar ao link que também está no nosso chat para participar de próximas salas, nós ainda temos algumas, inclusive no dia de hoje. Muito obrigada a todos, foi um prazer estar aqui conectado e que a gente siga pensando sobre a alfabetização respeitosa e plena para todas as crianças, jovens e adultos da América Latina. Muito obrigada. Obrigada, Júlia. Foi ótimo.